Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a encontrarnos en el nombre de Jesús a través de este medio. Y le doy gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por tus sueños y sobre todo por esta experiencia de vida que tienes que desarrollar en este tiempo. Gracias le doy al Señor porque lo tenemos a Él y con Él somos más que vencedores. Te pido por favor que te unas en oración conmigo para que entreguemos este tiempo de esta palabra de hoy, que estoy seguro va a despertar muchas inquietudes en nuestro corazón. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por toda la misericordia que tienes para con nosotros. Sabemos, Señor, que nosotros estamos plagados, Señor, de defectos. Estamos plagados, Señor, de una cantidad de sentimientos que a ti no te agradan. Por eso llegamos hoy delante de ti, constreñidos, pidiéndote que por favor, Señor, perdones nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti de muchas formas, en pensamientos, con palabras, en obras, y también, Señor, omitiendo aquello que debemos hacer. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, y en esta mañana nos colocamos delante de ti. Señor, entendemos que la vida es un ejercicio diario, que cada día tenemos que aprender muchas cosas, pero que también cada día tenemos que desaprender otras que hacen, Señor, que luzcamos mal delante de ti. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos que podamos ser esa luz que tú demandas que seamos nosotros, para que puedan ver tu gloria en medio, Señor, de este mundo crítico, de este mundo caótico, que cada día, Señor, se convierte como en una especie de una selva en donde todos se devoran a sí mismos. Te damos gracias por el Espíritu Santo, el cual te pedimos, Señor, que en este día nos asista, para que podamos comprender, Señor, la magnitud y la profundidad de tu amor, y para que podamos comprender, oh Dios amado, esa palabra tuya que hoy nos vas a dar y que podamos proyectarla de aquí en adelante cada día de nuestra vida. Señor, que no solamente seamos oidores, y mucho menos que seamos oidores olvidadizos, sino que realmente tu palabra nos cuestione y que podamos tomar decisiones para pedirte con todo nuestro corazón que seas tú, oh Dios amado, transformando nuestra vida. En ti, Señor, descansamos. Coloco a mis hermanos delante de ti, pidiéndote que haya bendición, sanidad y prosperidad para sus vidas. Te doy gracias, Señor, por ellos que difunden también tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás allí con ellos en todo y para todo. En tus manos, Señor, colocamos este tiempo y gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre perfecto y maravilloso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Amados, esta es la poderosa y bendita palabra de Dios, la cual hoy vamos a compartir. En días anteriores habíamos estado tocando una miniserie que llevaba por título Preguntas pertinentes. Son preguntas que nosotros debemos hacernos y normalmente nos hacemos. Son preguntas que le hacemos a Dios, porque de hecho a Él le preguntamos. E hicimos una serie de preguntas, pero hoy vamos a tocar una miniserie que lleva por título Preguntas de Jesús. Son las preguntas que Él hizo a sus discípulos. Cuando nosotros miramos a ese conjunto de hombres que caminaba con Jesús, nos damos cuenta que eran hombres imperfectos, hombres así como nosotros, seres humanos como nosotros, plagados de defectos. No tenemos por qué sorprendernos, porque realmente los escogió de esa manera para que podamos identificarnos con la naturaleza de ellos, que es exactamente la naturaleza nuestra. Eran pescadores, escogió a un publicano, escogió incluso a un hombre que ha estado en revuelta, Simón el Celote,
Escogió de pronto el más preparado, que era Judas, y sabemos cómo terminó. Pero todos ellos realmente reúnen las cualidades o las condiciones, las características que tenemos nosotros como seres humanos. Y a través de ellos le hizo preguntas, unas preguntas para que nosotros podamos retratarnos en esas preguntas. Porque lo que él le preguntó a ellos realmente fue una pregunta intencional, una pregunta que procuraba desnudar lo que había en el corazón de ellos y a través de ellos desnudar lo que hay en nuestro corazón. Preguntas que lo que buscan realmente es que podamos nosotros evaluarnos, es que podamos nosotros considerar cómo estamos con respecto de aquella pregunta que Jesús hizo. Hoy vamos a tratar la primera pregunta y es la pregunta que él le hizo cuando estaban en medio de una gran tormenta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Quiero invitarte para que abras tu Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 del versículo 35 al 41. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a leer la maravillosa palabra de Dios. ¿Sabe? Todo lo que está escrito aquí fue escrito para nosotros. Fue escrito para que pudiéramos comprender cómo debemos vivir. Fue escrito para que podamos identificarnos y poder conocer el amor de Dios que está allí buscando permanentemente transformar nuestra vida. Marcos capítulo 4 del 35 al 41 y dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amados, esta es la poderosa palabra de Dios. Si tú te lees todo este pasaje del Evangelio según Marcos, te vas a encontrar a un Jesús en movimiento permanentemente. Había sido un día bastante largo y había sido un día cargado de muchas actividades. Muchas personas habían llegado. Él estaba con sus 12, habían sido testigos de que había estado compartiendo la parábola. Él estaba compartiendo con el pueblo, compartiéndoles la palabra y también sanando enfermos. Había sido un día agotador. Y al final de esta jornada, él llegó a la orilla del lago y les dijo simplemente: pasemos al otro lado, vayamos al lado donde están los gentiles. Él vino a compartirles a todos y todos inmediatamente acordaron subirse. Recordemos que eran marineros, la gran mayoría de ellos, personas que sabían cómo era el asunto de las aguas y aquellas situaciones que se presentaban en el lago de Genesaret. Así que ellos se echaron a la mar. La palabra nos cuenta que cuando están en esa travesía, cuando están en esa situación, se levantó una enorme tormenta. Una tormenta que era tan fuerte que amenazaba aquella embarcación con hundirla. Estas embarcaciones que normalmente se encontraban en este lago no eran grandes embarcaciones, tal vez eran embarcaciones que podían tener unos 10 o 12 metros de largo por unos 3 metros de ancho, en el cual podían ir más o menos unas 12, 13, 14 personas. Y ellos estaban atemorizados. Yo me imagino que deben estar atemorizados porque la tormenta seguro que era recia. Ahora, eran personas que estoy seguro que habían vivido o habían conocido de otros eventos en que han habido tormentas y muchas personas habían estado en peligro de muerte o habían muerto ahogados.
Y estaban ellos llenos de temor. Estaban tan angustiados que se precipitaron hacia Jesús, el cual estaba durmiendo. Y estaba durmiendo sobre una almohada. Y allí le despertaron tal vez con cierto nerviosismo, lo despertaron, tal vez sintiéndose presionados por la situación, y le dijeron que si no tenía cuidado de ellos, que iban a perecer. Nos vamos a dar cuenta que realmente ellos no esperaban que Jesús calmara la tormenta porque no lo sabían, pero estaban angustiados y lo despertaron. Y el Señor se levantó y simplemente reprendió la tormenta con su palabra. Inmediatamente hubo grande bonanza y ellos comenzaron a sentirse sorprendidos por lo que Jesús había hecho. Ahora, la situación es la siguiente. La pregunta que el Señor les hace a ellos. Creo que esta pregunta para nosotros es desconcertante. Y es desconcertante porque realmente nosotros, por naturaleza, sentimos miedos. Y creo que nosotros en casa enseñamos a nuestros hijos a que puedan manejar ciertos niveles de miedo. Por ejemplo, nosotros les enseñamos que tengan cuidado cuando van a atravesar una calle, porque es factible que de pronto venga un carro y tal vez estén descuidados y de pronto el conductor no tenga tiempo de poder maniobrar y los pueden atropellar. Lo que estamos enseñando es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener miedo cuando atravesamos las calles o cuando de pronto nuestros hijos van a ciertos lugares o van a un paseo. Nosotros siempre estamos previniéndoles. Estamos enseñando que es necesario que tengamos cierto miedo. Y realmente el miedo en nosotros evita que podamos estar haciendo cosas que de pronto pueden estar tocando situaciones peligrosas para nuestra vida. Cuando nosotros vemos que nuestra vida está en peligro, automáticamente nosotros sentimos miedo. Entonces, lo que nos preguntamos es lo siguiente. Si es natural que nosotros tengamos miedo, ¿por qué Jesús realmente hizo esta pregunta? ¿O cuál es el fondo a lo que estaba apuntando el Señor con esta pregunta? Ahora, cuando vamos nosotros a la Biblia, y quiero que podamos entender esta parte. Cuando nosotros miramos la Biblia, el mismo Dios nos enseña a tenerle miedo. Y es algo que nosotros tenemos que realmente, tener muy claro. Yo te voy a leer la palabra de Dios donde está esto para que podamos aclarar un poquito este asunto. Vamos a mirar en Proverbios. En los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando vamos nosotros a la etimología de esta palabra, cuando nosotros miramos a la profundidad del original de esta palabra, lo que está diciendo es miedo, pero un miedo total. Nosotros hemos convertido esto como en algo un poco más liviano. Y hemos dicho, es que a Dios no se le tiene miedo, sino que eso significa respeto. Simplemente es reverencia a Dios. Y eso no quiere decir eso. Eso quiere decir literalmente miedo. Y realmente lo que nos falta a nosotros, en ese sentido, es poder tener miedo de hacer cosas que no le agraden a Dios. Cuando nosotros alivianamos las cosas, cuando nosotros hacemos que las cosas sean un poco más suaves, más sutiles, entonces simplemente estamos diciendo que no se trata de tenerle miedo. Podemos hacer cualquier cosa porque Él nos va a perdonar, hagamos lo que hagamos. Y tal vez estamos jugando con candela. Mira lo que dice más adelante, en el mismo Proverbio capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahora mira cómo está diciendo el asunto. Ahora está profundizando más en la existencia de nosotros sobre la tierra. Si queremos tener una existencia buena, una existencia en paz, una existencia que nos permita poder
hacer todas las cosas que tenemos que hacer en un tiempo prudente, nosotros tenemos que temer a Dios. Porque si no lo tememos, aquí tal cual como dice, tengo miedo, porque tengo miedo que me destruya, tengo miedo que puedan ocurrir cosas negativas en mi vida. Si no lo hago de esa manera, entonces soy una persona insensata. O sea, el mismo Señor nos está enseñando a tener miedo. Ahora mira lo que dice acá en Pedro, en el capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Amado, tenemos que aprender a tener temor de Dios. El temor a nosotros hace que podamos, ¿qué te digo? Podamos inhibir algunas cosas que queremos darle nosotros desahogo. Que podemos nosotros reprimir algunas situaciones que queremos hacer por nuestra propia cuenta. Si este mundo tuviera temor de Dios, no estaría viviendo de la manera como lo está haciendo, de la forma como nos estamos comportando. La gente hoy no cree en Dios sencillamente porque cree que no existe. No hay temor de Dios. Los hijos no respetan a los padres. Los padres no respetan a los hijos. Nosotros estamos viendo que entre nosotros no hay ese respeto por la sencilla razón de que nosotros no creemos que Dios exista. Y como Dios no existe, entonces simplemente nosotros, ¿qué te digo? Como no existe, no tememos. El mismo Dios nos enseñó a nosotros a que tengamos temor. Quiero contarte una historia real, una historia que aconteció en una iglesia. No vamos a decir el nombre de la iglesia, simplemente te voy a contar la historia. En esa iglesia habría un grupo de diáconos, personas que estaban ayudando al pastor a administrar la iglesia. Era una iglesia grande, de personas pudientes. Y hubo una situación con un diácono que había caído en adulterio, había sido sorprendido en adulterio. Y entonces dentro de la iglesia estaban revisando, estaban analizando de que era necesario poner a esta persona en disciplina. Ponerla en disciplina porque lo que había hecho era incorrecto y no era un buen ejemplo. Entonces citaron a esta persona y le dijeron las cosas. El día en que se reunieron todos los diáconos para tomar la decisión junto con el pastor, el hombre en cuestión se presentó con un abogado. Y el asunto era el siguiente. Si ellos lo señalaban públicamente, si ellos lo ponían en una disciplina, si ellos lo hacían ver delante de los demás lo que había hecho, entonces él iba a demandar a la iglesia. Acá estaban los diáconos y comenzaron a orar y comenzaron a hacer conclusión. Al hombre no se le hizo absolutamente nada y las cosas siguieron como si no hubiese pasado nada. Entonces nos dimos cuenta que tal vez estas personas respetaban a Dios, pero temían al hombre. Y ese es el asunto que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el temor a Dios y lo que es el respeto a Dios. Nosotros tenemos que temer y hacer las cosas a la manera de Dios, porque cuando no conocemos esto, entonces en cualquier otra situación nos es fácil infractar la palabra de Dios. Ahora, lo que te estoy diciendo es esto. Dios nos ordenó a nosotros tener temor. Entonces nos parece un poco desajustado el que el Señor se hubiese molestado porque ellos tuvieran miedo. Realmente había una tormenta. Yo me imagino que nosotros, estando en las mismas condiciones, también tendríamos miedo. Lo que quiere decir es que tenemos que reformular nosotros ahora una pregunta. ¿Hacia dónde estaba señalando esta pregunta que el Señor hizo? ¿Qué era lo que realmente señalaba esta pregunta? ¿O qué es lo que señala esta pregunta? Porque esa pregunta realmente tiene que ver con nosotros. Cuando nos vemos nos damos cuenta de que Jesús no estaba reprendiendo el que ellos tuvieran temor. Lo que realmente estaba señalando era a la manera como estaban reaccionando ante aquello que los amenazaba. Y creo que aquí es donde está el punto de inflexión en todas estas cosas. Creo que aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay
una forma en que a veces no reaccionamos adecuadamente. Cuando nosotros nos sentimos llenos de temor, vamos a reaccionar de dos maneras, básicamente. Reaccionamos con pánico y con enfado. El pánico es aquello que nos llena de tanto temor que hace que de pronto nos paralicemos. O el mismo pánico hace que nosotros nos podamos movilizar a hacer cualquier cosa que pueda hacer peor la situación con respecto de lo que nos está amenazando. Jesús está señalando directamente hacia cómo nosotros respondemos. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos miedo? ¿Cómo tú reaccionas cuando tienes miedo? ¿Cuántas cosas alrededor nuestro hoy nos están amenazando? Todos los días nosotros nos levantamos con rumores de guerra. Todos los días nos levantamos con que una economía está colapsando. Todos los días nos levantamos con que estamos quedándonos sin empleos. Todos los días nos estamos levantando con que hay escasez de alimento. Hay cantidades de cosas que están amenazando la existencia nuestra. Cada día nos estamos levantando con que ya es imposible mandar los chicos a educarse al colegio porque ya no nos alcancen los recursos que nosotros tenemos. Todos los días nos está amenazando algo. Y el asunto no se trata de que las cosas nos amenacen. El Señor dijo algo muy claro. Él dijo, en este mundo siempre van a tener situaciones difíciles. En este mundo siempre van a pasar cosas que te van a estar amenazando. Pero mira a mí, dijo él, yo he vencido al mundo. Y lo que el Señor quiere es que nosotros, en lugar de estar enfocados en los problemas, en las dificultades, comencemos a mirar hacia dónde viene la salvación, hacia dónde viene para nosotros la solución por lo que estamos viviendo. ¿En qué estamos enfocados? Jesús a ellos les estaba diciendo en qué están enfocados y no les estaba diciendo que estuvieran enfocados en Él. Eran personas que conocían de Dios. Era el pueblo de Dios, eran parte del pueblo de Dios. Eran judíos, los cuales tenían la ley y conocían de Dios, pero estaban enfocados en las cosas que estaban aconteciendo. Igualmente ocurre hoy con nosotros, estamos enfocados en los problemas y cuando tú te enfocas en los problemas te van a dar a ti pánico, los problemas te van a dar a ti enfado. Observa cómo fueron ellos, fueron delante de Jesús y lo despertaron. Ellos no creían que Él iba a calmar el asunto, estaban molestos porque Él estaba durmiendo y ellos estaban despiertos ante esta situación. Ellos estaban incómodos porque Él no estaba sintiendo lo que ellos estaban sintiendo. Nosotros nos ponemos así. A veces, cuando tenemos problemas, queremos que todo el mundo a nosotros nos comprenda. Si entonces las personas que tú vemos normales, tranquilas, porque no están en las situaciones en que estamos nosotros, entonces nos enfada que esas personas estén así. Y nos preguntamos, ¿por qué a ellos no y a mí sí? Comenzamos a compararnos. Porque eso es lo que da cuando nosotros no administramos bien nuestras emociones. El temor no es malo. Lo malo es la manera como reaccionamos nosotros ante ese temor. Por naturaleza nosotros reaccionamos alterados. Creo que nosotros tenemos un asunto mucho más que resolver en este día. Porque el Señor les dio inmediatamente la respuesta a ellos. ¿Cuál era el problema que estaba provocando que ellos se encontraran en la situación de angustia, de pánico y de enfado en la cual se encontraban? ¿Sabes cuál fue? Le dijo, ¿acaso no tenéis fe? Y creo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que el miedo es proporcional a la fe que nosotros verdaderamente tenemos en Dios. Y creo que aquí es que tenemos que comenzar nosotros a revisarnos. Es muy fácil que tú digas que yo creo en Jesús cuando el cielo es azul, cuando las cosas están despejadas, cuando no hay ningún tipo de problema. Es muy fácil que tú digas yo creo en Dios. Nos sale hasta lindo. Nos vemos hasta angelicales cuando decimos así. Pero el asunto cobra otro sentido, el asunto cobra otro significado cuando nosotros nos encontramos en medio de dificultades plenas, en medio de asuntos que nosotros no podemos resolver. Entonces allí el Señor está diciendo cómo estás reaccionando ante esa situación. Porque lo que hace que tú puedas dominar ese descontrol de temores es cuando tú verdaderamente tienes fe en el Dios Todopoderoso. La pregunta del Señor nos está haciendo en este día. A nosotros nos está diciendo, nos está preguntando, ¿realmente tienes fe en mí?
¿Confías en mí? ¿Tienes tu confianza plena en mí? ¿O simplemente andas tan angustiada, tan angustiado que has perdido tu sueño, que no puedes dormir tranquilo porque simplemente estás angustiado pensando que Dios te ha abandonado? Todos nosotros pasamos por estas situaciones. Nosotros no sabemos cuánto creemos en Dios hasta que estamos delante de un evento de vida o muerte. Nadie puede decir de qué tamaño es su fe. Nosotros tenemos que ir justamente creciendo en esa fe. ¿Y cómo crecemos en esa fe? Cuando nosotros enfrentamos retos, cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos tormentas. Esas tormentas han sido confeccionadas para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y podamos decir: mayor es el que está en nosotros que cualquier tormenta que se esté manejando en el mundo. ¿Sabes? Lo que yo creo realmente es esto. Esa tormenta fue intencional. Esa tormenta no simplemente se dio porque le tocó darse en ese día. Creo que fue intencional porque después de un día de estar sirviendo al Señor, tal vez de pronto tú has pasado por eso. Señor, pero si yo te sirvo, si yo camino contigo, si yo hago todo lo que tú me dices, porque tengo que verme en esta situación. El asunto es tu fe. Tenemos que mirar cuánto verdaderamente estamos escalando en la montaña de la fe. Nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestra fe tiene que ir en aumento, y para que nuestra fe pueda ir en aumento tenemos que enfrentar ciertos retos a los cuales de pronto para nosotros no estamos preparados o simplemente son indeseables. Nadie quiere tener dificultades, nadie quiere enfrentar problemas, nadie quiere sentirse angustiado, pero es necesario para que tú te des cuenta verdaderamente hasta dónde está reposando tu fe en el Señor. ¿Verdaderamente crees? ¿O simplemente eres ese creyente de ir el domingo pensando que ir el domingo a la iglesia te va a librar de cualquier cosa? Ir el domingo a la iglesia y dar un diezmo o estar allí, cantarme y aplaudir, simplemente eso hace que yo tenga una fe plena. Tu fe se va a mostrar cuando te encuentres en medio de tormentas. Y las tormentas no son malas. Las tormentas son las que te van a enseñar a cómo debes reaccionar en medio de ellas. Siempre el Señor desea lo mejor para ti. Y Él desea que tú crezcas, entiéndelo. Tu condición aquí en la tierra es de poder desarrollar un carácter y una conducta como la de Jesucristo. Nosotros tenemos que tenerlo a Él. Oye bien, tenemos que tenerlo a Él como ese ejemplo de ser humano, el varón perfecto que representa toda aquella perfección a la cual nosotros debemos llegar. No es que vamos a ser perfectos, pero Dios desea que podamos hacer el mejor de nuestros esfuerzos. Jesús lo está preguntando, está señalando hacia una gran debilidad. Andaban con Él, caminaban con Él, habían sido testigos de todo lo que había pasado en ese tiempo. Habían sido testigos de lo que había hecho. Mira, esto es tan terrible que al final del Evangelio de Marco, más tarde te lo muestro, al final del Evangelio de Marco, todavía a estas personas se les llama de poca fe. Entiéndelo, la fe es un proceso que se va dando lentamente y la falta de fe hace de que nosotros no busquemos la solución en Jesucristo. ¿Sabes que cuando tú tienes problemas, lo primero que haces es mirar a qué toca puertas? Decimos, ¿cuál es la puerta que vamos a tocar? ¿Qué puerta voy a tocar? Estamos mirando a buscar las soluciones entre nosotros. Miramos nuestro abanico de posibilidades. Y la principal y fundamental solución y esa posibilidad grande solamente la tenemos en el Señor. Y lo que el Señor está apuntando es a eso. Tal vez para ellos en aquel momento todavía apenas estaba comenzando el ministerio de Jesús y todavía no habían desarrollado toda esa plena convicción en Él. Pero al final te dije, terminan igual. El asunto es que nosotros estamos caminando conociendo lo que pasó con ellos, por todo lo que atravesaron. Y todo está escrito aquí, es para el beneficio nuestro. Tiempos difíciles, tiempos angustiantes. La pregunta es, ¿cuánto nosotros le creemos a Dios? Ojo, no es creer en Dios. Hasta el diablo cree y tiembla. El asunto es creerle a Él, que es beneficiador nuestro, que ante cualquier dificultad
clamo a Él y Él me escucha y me responde. Que cuando las cosas no se dan como yo quiero, es porque es el proceso que Dios quiere llevar adelante, pero yo confío que aun cuando me mate, yo sigo esperando en Él. Realmente nosotros tenemos esa plena convicción en nuestra fe. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Son las preguntas que nos está haciendo Jesús. No es la pregunta que yo te estoy haciendo a ti. Yo también soy cuestionado con esta pregunta. Hay momentos en que a veces me siento que no sé qué hacer. Hay momentos en que no sé cómo reaccionar ante ciertas cosas. Pero me acuerdo que Él es lo que yo tengo. Que Él es la fortaleza de mi vida. Que Él es el todo para mí. Y entonces procuro otra vez levantar esa fe. La vida se muestra de esa manera. ¿O te acuerdas de aquella tormenta que vivió Abraham cuando el Señor le pidió que tenía que sacrificar a su propio hijo? ¿Por qué le pidió eso? ¿Por qué le dijo eso? Simplemente para que él midiera hasta dónde estaban los estándares de su fe. A veces leemos todo esto y nos parece tan fantástico, pero cuando nos vemos envueltos en nuestros propios problemas, nos olvidamos que estamos en la misma situación. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros podamos entender las cosas a la manera de Él. Dios quiere que nosotros podamos evidenciar todas las cosas que Él quiera que nosotros podamos llevar a cabo. ¿Sabes? Hay algo que deberíamos nosotros repetirnos en medio de las dificultades que vivimos. En medio de este mar de situaciones que son necesarias. Porque sin pruebas nosotros no podemos ser transformados. Son las pruebas las que nos van a ayudar a nosotros a poder ser cambiados, a poder ser nosotros personas completamente diferentes. Y de eso se trata. Por eso es que este mundo es tal cual y como es. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decirnos? En medio de cualquier lucha, en medio de cualquier situación, en medio de las dificultades que tú tengas, tú tienes que decirte a ti mismo, en todo lo que pase, yo cuento con Jesús. Y creo que es esto lo que nosotros tenemos que aprender a grabar en nuestra mente. Yo cuento con Jesús. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos de Dios, entonces las cosas nosotros las remediamos, nosotros las cosas las vamos a resolver a la manera de Dios y no a nuestra manera. Nosotros contamos con Jesús. Si tienes problemas en tu hogar, entonces tú tienes que decir, yo cuento con Jesús. Y el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Y te va a indicar los pasos que tú tienes que hacer para que puedas resolver tu situación. Nosotros tener miedo no es malo. Lo malo es que nosotros respondamos de la manera inadecuada. Que busquemos soluciones donde no la hay. Que tratemos de resolver nuestras crisis con situaciones todavía mucho más extremas. A veces nosotros respondemos ante una situación menor con una respuesta mayor que convierte el problema en una tragedia. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Jesús. Todo lo que nos está diciendo el Señor entre líneas en esta palabra es cuentan conmigo. Yo estoy en la barca de ustedes. Yo estoy navegando con ustedes. Nosotros somos como barcas en medio de un gran océano, en medio de este gran universo. Pero en nuestra barca se encuentra el Señor. Y si Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días, es porque es así. ¿Hasta dónde tu fe te lleva a comprender esa verdad? ¿Hasta dónde tu fe te ha llevado a entender de que Él camina contigo? Que Él conoce tu problema, que Él conoce tu dificultad. Pero para que puedas realmente llegar a ese pleno conocimiento y esa fe, tú necesitas algo importante. Tú necesitas que el Señor cambie tu corazón. Y cuando te digo cambiar el corazón, es la estructura de tus pensamientos. Te voy a contar una leyenda. Un cuento que tiene que ver con un ratoncito. Un ratoncito y un mago. Resulta de que había un ratoncito en un granero que tenía miedo. Tenía tanto miedo ese ratoncito que no se atrevía a salir de su cueva, porque le tenía miedo al gato. Entonces el pobre ratoncito se pasaba todos los días
asomadito medio a la cueva porque le daba miedo poder salir porque había un gato. Entonces el mago, sintiéndose conmovido por la condición del pobre ratoncito, le dijo: ahora te voy a convertir en un gato. Y cogió al ratón y lo convirtió en un gato. Pasaron los días y cuando el ratón convertido en gato comenzó a sentir miedo y le tenía miedo al perro. Entonces él se sentía angustiado porque le tenía miedo al perro. Otra vez el mago se le acercó y le dijo: bueno, como le tienes miedo al perro, te voy a convertir ahora en perro. Y lo convirtió en perro. Estando convertido en perro, entonces a los pocos días comenzó a sentir un terrible miedo porque le tenía miedo a un tigre. Entonces el mago dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente, te voy a convertir en tigre para que nunca más tengas temor. Y convirtieron el ratoncito ahora en tigre. Una vez hecho tigre, se dio cuenta que había un cazador que perseguía a los tigres. Entonces comenzó a sentir miedo de ser un tigre, porque había un cazador. Entonces el mago le dijo: mira, ¿sabes una cosa? Mejor te voy a volver otra vez a ser ratón, porque tú no has cambiado tu corazón de miedo. ¿Sabes? Si nosotros no cambiamos el corazón de miedo y le pedimos al Señor que coloque de su corazón en nosotros, nosotros vamos a andar llenos de pánico todos los días y todo el tiempo. Este mundo fue confeccionado para que haya pánico, para que haya temores, para que haya angustias, para que hayan todas estas cantidades de cosas amenazantes, porque es un mundo que está, entre comillas, manejado por gente imperfecta. ¿Qué podemos nosotros esperar de gente imperfecta? ¿Qué podemos nosotros esperar de gente sin Dios? Pero aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que caminan en la barca con Él, aquellos que andan en la barca con Él, que navegan en este mundo con Él, entonces ellos tienen que aprender a depender de Cristo. Y aunque anden en dificultades y rodeados de fieras y de peligros, tenemos un corazón, el corazón de Cristo. Ese corazón que nos permite caminar día tras día, pudiendo desafiar cualquier situación, porque sabemos que podemos contar con Él. Creo que el pensamiento rector que debemos tener diariamente cuando tú te levantes de tu cama, es decir: yo cuento con Cristo. Yo cuento con Él. Él me ha apartado, camina conmigo. Él dijo que vendría y iría a morar con el Padre en mi vida. Y creo que es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar. El Señor está realmente señalando a cómo estamos nosotros reaccionando ante las situaciones de miedo. Cuando tengas miedo, cuando tengas frustraciones, ese momento es el momento que Dios está permitiendo como un puente para que tú atravieses y llegues delante de Él. Y que puedas decirle: tengo miedo. Tener miedo no es malo. Lo malo es pretender nosotros resolver las cosas de cualquier manera. Sabes, a veces en la familia los problemas se agudizan porque nosotros caemos en pánico. Y cuando estamos en pánico, entonces nosotros decimos cualquier cosa. Le echamos las culpas a cualquiera, porque una de las cosas que realmente operan en nosotros cuando algo nos atemoriza es que queremos buscar siempre un culpable fuera de nosotros, incluyendo al mismo Dios. Siempre buscamos un culpable. Por eso tenemos que buscar al Cristo de la gloria. Que no sea solamente un episodio de religión, de que tú digas: no es que yo soy evangélico, es que yo soy cristiano, es que yo soy esto, aquello. Lo que realmente determina lo que eres tú es con quién tú caminas. Son los pensamientos que llevas dentro de ti. Si tú entiendes que solo Dios puede resolver las cosas de este mundo, entonces si tú lo tienes a Él de tu lado, la pregunta es: ¿por qué temes? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué te afanas y te angustias por tantas cosas si sabes que de pronto de aquí no vas a sacar nada? Pero lo que realmente importa es cómo tú estás reaccionando ante las cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos creyentes maduros, creyentes que puedan esperar, creyentes que puedan entender que Dios tiene una solución a la manera de Dios y no a mi manera.
Tal vez tú de pronto te pones a pensar en ese tipo de, digamos, de soluciones que puedes idear. Pero son tus soluciones y son tus ideas. Pero Dios ve todo, absolutamente todo. Y de pronto aquello que para nosotros nos parece conveniente puede ser más trágico. Pero para aquello lo que Dios tiene preparado, realmente aquello es lo que nosotros necesitamos. Es aquello a lo que nosotros debemos desear accesar. Creo que el punto está de nuestra fe en llegar a entender que nosotros necesitamos que Dios opere su voluntad en nuestra vida. Ese día lo operó en ellos. Ahora te quiero mostrar la parte final y que tú la veas en tu casa. Marcos capítulo 16. Evangelio de Marcos capítulo 16. Ahora mira lo que pasó ese día. Al final, mira lo que dice la palabra de Marcos. Aquí le dijo hombres de poca fe. Caminaron, estuvieron juntos, vio la resurrección, vivieron todo esto. Sin embargo, dice lo siguiente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ya aquí no estaba Judas. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Él había dicho que iba a resucitar. Todavía no habían creído. La pregunta es, ¿qué se espera para nosotros? A veces de pronto, y escúchame bien, y escúchame con atención, a veces nosotros creemos que somos los superhéroes de la fe, que nosotros creemos más que nadie, que de pronto creemos más que el mismo Dios. Y a veces el Señor nos coloca en ciertas situaciones para que podamos medir cómo estamos nosotros reaccionando ante aquella situación. Tu fe siempre va a ser probada. Y Dios quiere que estés atento a ello. Que tú le puedas decir a Él que tú necesitas tener un corazón completamente dependiente de Él para todo tipo de soluciones a tu vida, independientemente que sea un problema o no lo sea. El asunto es que tú y yo fuimos creados para depender totalmente de Él. Nuestra limitación es planeada. Nosotros somos seres limitados. No lo conocemos todo, no lo sabemos todo. Y ha sido declarado de esa manera, hecho de esa manera, para que nosotros podamos descubrir que verdaderamente nosotros somos dependientes y que tenemos que aprender a depender de Dios o del mundo. Nosotros decidimos. Las situaciones del mundo se dan a la manera del mundo. Si nosotros miramos al mundo, entonces vamos a hacer las cosas a la manera del mundo. Pero si nosotros miramos a Dios, entonces tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es algo fácil. Tiene que comenzar por vencerte a ti mismo y tu deseo de resolver las cosas a tu manera. Por eso la pregunta hoy de Jesús está apuntando a cómo estamos nosotros reaccionando ante el temor. ¿Cómo estamos reaccionando en casa? Con nuestros hijos, con la familia, con la economía, con las cosas que nos están rodeando. ¿Estamos llenos de enfados? ¿Estamos llenos de rabia? ¿Estamos llenos de odio? ¿Estamos llenos de angustias? ¿Estamos llenos de temores, de frustraciones? ¿O estamos llenos de Cristo? Esta es la pregunta de este día. Por favor, únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos. Gracias, Señor, por desnudar nuestro corazón. Gracias por esta pregunta que nos has hecho. Esta pregunta nos cuestiona. Esta pregunta, Señor, hace que podamos mirar hacia nosotros mismos, porque normalmente estamos más atentos a la pelusa del ojo ajeno que a la viga que tenemos nosotros dentro del corazón. Ayúdanos a creer de verdad. No permitas que seamos fingidores. No permitas que estemos aparentando como un teatro de que sí creemos cuando en el fondo andamos llenos de miedos y de angustias y de frustraciones. Que podamos entender que nuestra vida está en tu mano. Que podamos entender que tú eres, Señor, el que da todo tipo de solución a las dificultades que se presenten. Que nosotros somos tus hijos y que de ti nosotros dependemos. Padre mío, te pido por mis hermanos. Te pido por todas las personas que van a estar viendo este video. Te pido, Señor, que incremente su fuerza.
que les des sabiduría y entendimiento para comprender que esa fe de ellos va a ser probada, que las dificultades no son malas, que tenemos es que tener cuidado de cómo estamos reaccionando y que podamos reaccionar a tu manera, Jesús. Que tú ponías los ojos al cielo y clamabas al Padre para que Él te ayudara a resolver todas las cosas. Había temor, pero más que todo había dependencia del amor de Dios. Que nosotros aprendamos, Señor, a depender de tu amor, a depender de tu ayuda generosa, a poder descubrirte, Señor, más allá de una predicación. Aprender a descubrirte activamente en nuestra vida, cuando podamos escuchar esa voz que nos diga, no temas, porque yo estoy contigo. No te afanes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y yo siempre estaré contigo en cualquier situación que enfrentes. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por toda tu bondad y misericordia. En tus manos nos colocamos y bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdalo, Señor, a poder desarrollar sus sueños y sus anhelos conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo, sea conmigo y sea con todos. En Cristo Jesús, unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gracias, mis amados, por la atención prestada. Te pido, por favor, con todo mi corazón, que puedas reproducir este mensaje al resto de personas. Amigos, familiares, parientes. Estamos necesitando en este tiempo más de Dios. Estamos necesitando esa evaluación que nosotros mismos, de manera intencional y honesta, debemos hacernos. Amado, que esta semana el Señor te continúe bendiciendo abundantemente y que bendiga a todos aquellos que tú amas. Gracias le damos al Señor. Hasta siempre y un gran abrazo. Bendiciones. Gloria a Dios.